Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Bueno, buenas tardes, nuevamente estamos de regreso. Ahora quiero comentarles que está con nosotros la doctora Marta Barrientos, platicándonos acerca de la forma en que se hace la entrevista familiar en los hospitales para conseguir que se haga una donación cadavérica. Doctora, en tu experiencia, ¿cuáles han sido, qué es lo que más está encontrando como razones para que la gente se niegue a donar? Pues como lo dijimos al principio del programa, la primera es el deseo del fallecido. Cuando el que falleció les dice a la familia, o le dijo antes obviamente a la familia, yo quiero donar, no hombre, ya mi trabajo se acabó porque toda la familia a veces llega y cuando le dicen tiene diagnóstico de muerte cerebral, pues realmente nos buscan, ellos solitos nos buscan al departamento de donación para hacerlo. Otra obviamente es nunca discutir el tema porque a lo mejor dijeron, ¿saben qué? El que falleció dijo yo quiero donar, pero alguien en la familia dijo, ¿sabes qué? No, yo estoy en contra y no voy a donar. Y créanme que sucede, por ahí tengo un caso de un señor que falleció y la esposa quería donar, un señor que falleció y él quería donar. De hecho lo comentó con su familia, pero igual en esa plática que tuvieron, la esposa le dijo, yo no quiero donar, ni voy a dejar que dones. Y los hijos escucharon la conversación, entonces los hijos me buscan y me dicen, doctor, es que mi papá quería donar. Y yo, bueno, por ley le tenemos que preguntar a tu mami, porque pues tu mami es la responsable legal de tu papá. Bueno, pues entonces armó mi entrevista y la señora tranquila, bien, y me dice, doctora, él quería donar, pero yo le dije que no, y no lo volvimos a discutir, y yo le digo que no dona. Y pues bueno, ahí no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Porque tampoco se trata de dejar con una carga a la esposa. Ya de por sí está sufriendo de que su familiar, de que su esposo falleció, está sufriendo porque está en contra de los hijos y tratamos de conciliar. Obviamente le hablamos de que la donación es importante, de cuántos tenemos en lista de espera, hablamos con ella acerca de que la donación es un regalo de vida para otros y otras técnicas que usamos ahí con ella, y dijo, no, todavía las cosas que en donación casi nunca pasan, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo piensa? Y platicamos mañana, ¿no? Y al otro día hicimos nuevamente la entrevista y ahora los hijos decían lo que mi mamá decida. Entonces, pues si la mamá dijo que no, pues ni modo. Entonces es bien importante discutirlo bien con la familia y tratar de convencerlos de nuestra decisión, ¿no? También otra cosa es que no entienden el concepto de la muerte cerebral. La muerte cerebral es, a grosso modo, cuando ya no llega agua al cerebro, cuando ya no llega sangre al cerebro. Yo le digo, el agua no subió al tinaco, ya no subió nada. Entonces el cerebro está muerto. Y también para que en otras ocasiones ellos entiendan cuál es la posición o qué es en sí la muerte cerebral, les digo, hagan de cuenta que este cerebro se murió. Se amarran un dedo, ¿y qué le pasa a ese dedo cuando te lo amarras? Se pone negro, se pone blanco, se pone negro después, y al paso de los días seguramente se va a caer si sigue amarrado y sin paso de sangre, ¿no? Lo mismo sucede en el cerebro. Entonces deja de haber sangre en el cerebro, no hay una perfusión y entonces el cerebro se muere. ¿Cómo podríamos hacer que este cerebro volviera a vivir? Con un trasplante de cerebro, ¿no? Cosa que no está permitido y no se debe hacer. ¿Por qué? Porque si este pacientito que tiene el cerebro de Juan, le vas a poner el cerebro de Pedro, pues ya no va a ser Juan, ahora va a ser Pedro. Y entonces, pues no, aunque ellos quieran recuperar a su ser querido, ya no van a recuperar a Juan, sino van a tener a Pedro, ¿no? Entonces, pues no está permitido. Tenemos que explicarles claramente el concepto de la muerte cerebral. En muchas ocasiones he tenido que llevarles a los médicos dedicados a un neurocirujano o a un neurólogo para que les explique claramente a los familiares. Llevamos placas, llevamos los estudios que se hacen para que les expliquen.
para que ellos entiendan, ¿no? Y obviamente bajarnos al nivel de los familiares, porque bueno, me ha tocado familiares médicos que yo les explico y me entienden perfectamente, pero igual me ha tocado familiares que trabajan en el campo, que es la primera vez que vienen porque su familiar estaba cosechando y se cayó y se golpeó con una pala, ¿no? Entonces, pues esas personas que trabajan mucho en el campo pero que no han leído mucho de medicina, pues hay que explicarles y bajarnos a su nivel para que nos puedan entender el concepto de la muerte cerebral. Otro es el intervalo entre la muerte y la donación, aun cuando para que nosotros tengamos órganos que funcionen, tanto corazón, pulmón, hígado, todo tiene que ser muy, muy rápido, a veces tenemos que esperarnos un poquito a que el médico tratante le dé la información a los familiares. Entonces nosotros como coordinadores de donación no podemos llegar de momento y decirles, su paciente tiene muerte cerebral, ¿quiere donar? Pues no, ¿verdad? No, o sea, sí, no. Tenemos que dejar que lleguen, obviamente, con el médico que está tratando al paciente y que él les explique el proceso que tiene su familiar, que él les diga que tienen muerte cerebral confirmada, corroborada como lo marca la ley, y entonces después dejarlos que lloren, que empiecen su duelo, que empiecen ahí a llorar, porque es lo que regularmente hacemos, a pensar en otras cosas, dejarlos tantito y nosotros observar de lejos. Nos tenemos que convertir en observadores y ver quién está ahí fungiendo como líder, quién está llevando la batuta para poder hablar después con ellos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dejamos pasar? Lamentablemente no mucho, probablemente media hora. Seguramente el público me va a decir, oigan, media hora yo no soluciono mi duelo, ¿no? No, y efectivamente no lo solucionas. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautelosos con nuestras palabras, incluso hasta nuestra forma de vestir es importante, ¿sí? Con la familia, porque pues ellos nos van a ver si nosotros tomamos esto en serio o no. Otro es el temor a la mutilación, la pregunta clásica que me hacen, ¿y cómo me lo va a entregar? ¿Cómo? ¿No? Así queremos comentar que estos pacientes se tratan como un paciente normal, aun cuando nosotros ya sabemos que tiene muerte cerebral, este pacientito pasa a una sala de quirófano limpia, aseada, como si fuera una cirugía programada, aunque es una cirugía urgente, ¿verdad? Entra con el anestesiólogo, con la enfermera circulante, con los cirujanos, con pues con todo el personal capacitado que tiene que estar ahí, la enfermera instrumentista, para que se haga una cirugía como debe ser. Te quiero comentar, por ejemplo, que en la extracción de las córneas, pues no se nota absolutamente nada. Entonces la mayoría de las personas dicen, no, pues córneas no quiero donar, porque seguramente le van a sacar el ojo y pues se va a ver hundido el ojito. No se ve absolutamente nada, no se mutila el cuerpo. Cuando hay una extracción de riñones o de hígado o de corazón, pues se hace una incisión quirúrgica, tampoco se hace ningún alboroto ni mucho menos, una incisión quirúrgica limpia con la asepsia y la antisepsia debidas de un quirófano, con toda la reglamentación y ley, y se cierra igual la herida con puntos normales, o a veces hasta con una sutura escondida como las cirugías plásticas para que no se note y se entregue el cadáver lo más dignamente posible. Cuando se hace una donación de hueso, se ponen prótesis en las extremidades para que tampoco se vea una cosa extraña, sino se entrega un cadáver íntegro. Esto siempre es muy, muy importante y las personas nos lo preguntan, oye, ¿y si dona esto, cómo me lo va a entregar? ¿No? Sí. Porque eso es bien importante. Otra, como te decía, es la diferencia de opinión entre los familiares y siempre ahí el líder es quien lleva la batuta, como te comenté en el caso de la esposa que no quiso donar. En su derecho está, ¿no? Y no pasa nada tampoco. Otra bien importante es que son los motivos religiosos, ¿no? Aun cuando ninguna religión ha dicho que está en contra de la donación, mucha gente dice, no, es que mi religión no me lo permite. Perdón,
cuál es su religión. Ninguna religión ha dicho hasta el momento que está en contra de la donación, ¿no? Y otra es el lugar de la petición. Tampoco se vale que la petición se haga en el pasillo. A veces no nos queda de otra, ¿no? Sí, pero sí. porque hay muchas camas ocupadas por el espacio, por lo que sea, pues a veces no nos queda de otra. Pero cuando nosotros lo hacemos en un espacio limpio, en un espacio donde ellos puedan estar cómodos, ofrecerles una taza de café, ofrecerles el teléfono si es necesario, un Kleenex porque están llorando, un papel para limpiarse, pues eso es bien importante y ellos lo toman en cuenta, lo toman en consideración. Entonces, realmente esas son las razones de la negativa. Como estoy viendo, doctora, realmente ustedes han estudiado, se han preparado, ¿no?, para poder hacer este trabajo. O sea, no cualquiera lo puede hacer porque tiene su momento, tiene la psicología, por decir algo, está muy, muy de acuerdo con este tipo de trabajo. ¿Cómo se preparan ustedes? Bueno, mira, nosotros tenemos un curso que da el Centro Nacional de Transplantes. Además tomamos otro que está avalado en España, y entonces ellos vienen a darnos estos cursos acerca de cómo dar malas noticias, pero donde realmente nos preparan es en el Centro Nacional de Transplantes. Ellos hacen un seminario, hacen un diplomado, ahí salimos como coordinadores de donación. Y sí es bien importante que estemos preparados. En alguna ocasión me tocó hacer una entrevista en la sala de urgencias. No en la sala de espera, en la sala de médicos, donde los médicos hacen sus notas y todo. Y uno de los médicos de urgencias se quedó ahí. Estaba de espaldas mientras yo hacía mi entrevista. Y él escuchaba que yo hacía algunas preguntas y que en otras ocasiones pues estaba con los dolientes diciéndoles pues no se preocupen, vamos a terminar de hacer las pruebas que necesitamos y etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Al terminar mi entrevista, se voltea el doctor llorando, o sea, imagínate, impactado, y me dice, oye doctora, con una grosería antes, obviamente, y me dice, ¿qué trabajo tienes? De veras que me has hecho llorar toda tu plática. Comentarte esto porque sí tenemos que estar preparados. A mí me ha tocado llorar con mis familias, y se dan cuenta. Me ha tocado llorar, por ejemplo, cuando tengo que pedir una donación en niños. Esas me parten, porque pues yo tengo un pequeño también y claro que nunca me gustaría que a mi hijo le llegara a pasar algo, ¿no? Y ellos me ven y creo que a veces en vez de que yo los abrace y trate de consolarlos, creo que me ven y tratan de consolarme a mí, ¿no? Porque realmente es un trabajo duro, donde uno a veces se tiene que tragar sus lágrimas y sacar los mejores comentarios en ese momento. El profesional sanitario a veces también, o sea, los médicos, las enfermeras de un hospital que no están inmersos con este tema, a veces también hacen de la donación un fracaso, porque ellos al ver que no hay tanta donación, como que dicen, ay, ese programa de por sí nada más lo pusieron como para que esté, ¿no? Y como que no le dan tanta importancia. Así es, doctora, pues hay mucho alrededor de la donación y por eso lo mejor es cuidar nuestra salud para no estar en riesgo y segundo, estar dispuestos a donar. Así es. Para que podamos dar este regalo de vida a más personas. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros presente. Y pues esperamos tenerte más adelante para seguir tocando otros temas al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos han escuchado. Estamos para servirles en la Fundación Regala Vida. Muchas gracias. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.